Amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén llegando a este diciembre más delgados que el pavo de Navidad. No sé si comen pavo. Creo que en Latinoamérica no se come mucho pavo. Bueno, por lo menos en mi país no. Los pobres no comemos pavo. Bueno, en este video vamos a hablar sobre transporte de gases. Vamos a hacer un pantallazo a gasometría, algo útil. Vamos a ver un resumen de todo el tema. Vamos a ver transporte a nivel tisular en los tejidos y a nivel alveolar. Y ya David deja hablar y comienza con el maldito video. Bueno, comenzamos con el video. Cómete la maldita naranja. Bueno, hablamos de transporte de gases. Recuerda que estos primeros 5 minutos los vamos a dedicar a ordenar el tema, a organizar el tema, a hacer un resumen del tema para que sea más fácil de recordar. Y bueno, muchas preguntas de examen salen de esta primera parte, así es que te pido que le pongas mucha atención porque son cosas que se suelen repetir bastante en las pruebas de fisiología. Bueno, un tema sencillito, fácil, y comenzamos haciendo un repaso de gasometría, ¿sí? Lamentablemente ahora vamos a ver datos secos que tienes que memorizar. Lamentablemente es así, pero más adelante vamos a entender de dónde salen estos. Ya en un video sobre todo más específico vamos a entender prácticamente todo esto, pero ahora necesitamos memorizarlo porque se va a preguntar. Y vamos a ver cómo la gasometría se modifica tanto a nivel del mar, por ejemplo en la altura de Bogotá 2650 y en La Paz a 3600 metros sobre el nivel del mar. Y tú dirás, ¿por qué Bogotá y por qué La Paz? Bueno, pues en La Paz porque nací, y Bogotá porque Colombia es un país que quiero conocer. Mis sueños frustrados. Bueno, la presión atmosférica va a modificarse respecto a la altura. A nivel del mar está a 750 y fíjate, en la altura en Bogotá es a 560. La presión arterial de oxígeno también va a modificarse, ¿sí? Tenemos menos presión arterial de oxígeno a mayor altura. Y la saturación, fíjate que apenas se modifica en un 8%. Son 60 mililitros de mercurio a nivel de La Paz y 90% de saturación. O sea, satura muy bien. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver en este video, ¿sí? El pH se va a mantener en los 3 lugares iguales. La presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir. Fíjate, de 40 a nivel del mar y 30 en la altura. ¿Sí? El bicarbonato también va a modificarse a 25 milímetros de mil equivalentes a nivel del mar y 20 en la altura. ¿Ok? Bueno, la venosa, la gasometría venosa que también podemos tomar de la vena, va a modificarse. Fíjate que va a ir de 97 a nivel del mar a 40 mililitros de mercurio. Y a nivel de la altura de 60 a 30, ¿sí? Y la presión venosa de dióxido de carbono va a ir de 40 a 45 y de 30 a 35 en la altura. ¿Ok? Bueno, son datos que ahora vamos a memorizarlos y por lo menos ahora vamos a entender cómo se aplican estos a la hora de entender el tema. Esto lo vimos en el anterior video y lo vamos a volver a ver porque estos dos temas no pueden ir separados, ¿sí? Entonces repasamos que la circulación es un sistema que me trae oxígeno y me lleva dióxido de carbono, ¿sí? Y esto se debe a que la presión arterial tenemos 97 mililitros de mercurio y en el tejido tenemos 40. Obviamente vamos a ir de un lugar de mayor a menor presión. Si estuviésemos en Bogotá esto sería 67 y en el tejido 30. Sigue siendo de mayor a menor presión. El dióxido de carbono sucede lo mismo a nivel del capilar, que tenemos, fíjate, 46 del tejido y 40 en el capilar. Por lo tanto, va a ir de un lugar de mayor a menor presión, ¿sí? Apenas de 35 y 30 si estuviésemos en Bogotá. Bien, ahora he recolectado esta sangre desoxigenada y debo hacer que el dióxido de carbono se elimine. ¿Y eso lo voy a hacer ¿dónde? En los pulmones. Sale el dióxido de carbono y tiene que nuevamente recambiarse el oxígeno. Entonces, fíjate, en el capilar tengo 46 mililitros de mercurio y en el alveolo tengo 40. Entonces voy a sacar el dióxido de carbono, se va a ir para afuera. Si estuviésemos en Bogotá, 35-30. Fíjate, a nivel alveolar tenemos 103 y 40. Entonces, obviamente voy a saturar de oxígeno esta sangre. Bien, ¿qué pasa ahora en la sangre arterial? En el alveolo tenemos 103 y en la sangre arterial tenemos 97. ¿Por qué? Sí, debería ser igual. Entonces aquí hay un shunt fisiológico, un cortocircuito que va a ser de sangre que nunca pasó a recambiarse, nunca pasó a oxigenarse. ¿Y eso viene de dónde? De las venas coronarias, de las venas bronquiales y de una alteración VAQ. Eso es pregunta de examen, chicos. ¿Por qué hay ese shunt que disminuye la presión parcial de alveolar con la presión parcial arterial? ¿Ok? Bueno. Y ahora tú dirás, pero estamos hablando de presiones parciales. ¿En qué momento entra quién? La hemoglobina, que era el mayor transportador, que lo vimos en fisiología sanguínea. Entonces, fíjate acá, que tenemos la presión parcial de oxígeno, que de la que estamos hablando ahora, viene a ser el oxígeno disuelto. Este oxígeno disuelto apenas es un 3% de todo el oxígeno que lleva la sangre arterial. O sea que todo este tiempo le he estado engañando. No. Bien, entonces fíjate
¿Dónde va a ir el otro 97% que falta? Va a ir ahí, en el glóbulo rojo, en la hemoglobina, ¿sí? Y es importante porque estas dos se correlacionan. La oximoglobina transporta el 97% de sangre. Entonces, aquí siempre hay una pregunta. ¿Cómo se transporta el oxígeno? De dos formas, disuelto y en hemoglobina. Eso es una pregunta clave de examen. Y más adelante vamos a ver esta que es la curva de disociación de hemoglobina, viendo que va a haber un efecto Bohr que se sucede en los tejidos para liberar oxígeno y el efecto Haldane que sucede en el pulmón para saturar de oxígeno la hemoglobina, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces el oxígeno se transporta de estas dos formas. Y habíamos visto que también la ley de Henry nos explicaba cómo un gas se disuelve en una solución. Ahora bien, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono también tenemos que saber cómo se transforma. Y si el oxígeno era de dos formas, el dióxido de carbono son de tres formas. El dióxido de carbono disuelto, que va a ser el 7%, lo que vemos de la presión parcial de dióxido de carbono es apenas un 7%. El dióxido de carbono unido a la hemoglobina, tú dirías que tendría que ser bastante, ¿no? Pero no es como el oxígeno. Apenas traslado aquí 23% de todo el dióxido de carbono. Y finalmente tengo el dióxido de carbono que se va a transformar, se va a trasladar, se va a transferir en forma de bicarbonato. Y este va a ser el 70% del traslado, del transporte de dióxido de carbono en la sangre, ¿sí? Pero esto no es un gas, ¿sí? No es un gas, es un anión. Entonces, ahora tengo que saber qué sucede en los tejidos para que se forme este anión. Pero antes, cortes comerciales. Quiero agradecer a toda la gente que está saliendo ahí. Denis, Fátima, Luis, Melissa, Carlos, Orda, Gabriel, Oliver, María, Matías, Joseph, Antonio, Lady, Camila, Mariana. Toda la gente que me está apoyando en Patreon. Gracias a todos ustedes por hacer este canal posible. No saben la ayuda económica que me están dando. Y gracias por todo eso. A toda la gente que me sigue en Instagram. Y te pido que me sigas en Instagram, en Twitter. Gracias a todos ustedes. Leo, Edgar, Manu, Valen, Frida, Jimena, Carlos, Corteza, Álvaro. Y bueno, a toda la gente también que está viendo este video en YouTube. Gracias a todos ustedes. Noé, a Sebastián, y te pido aquí a ti también que puedas comentar en este video, puedas dejar tu like y lo más importante, compartir esto con tus amigos. Así YouTube va a decir, este video le sirve a la gente y lo va a empezar a recomendar. Te pido que me hagas ese gran favor para seguir apoyándome a seguir creando más contenido. Ok, bueno, Melissa, Francis, Anet, Melissa nuevamente, Manuela, Johan, Marco, Irma, gracias pues por el apoyo. Y bueno, ahora bien, ¿qué sucede a nivel tisular para el cambio? Entonces comenzamos con el video explicando qué sucede a nivel tisular. Tenemos un glóbulo rojo, tenemos el endotelio y obviamente tenemos el tejido. Tenemos que acordarnos acá que el tejido va a estar todo el tiempo produciendo ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces, el glóbulo rojo es glóbulo rojo ¿por qué? Porque tiene oximoglobina, ¿sí? Eso le da el color al glóbulo rojo. Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Tengo aquí tanto dióxido de carbono en el tejido, tengo mucho dióxido de carbono, que el dióxido de carbono puede entrar al glóbulo rojo. Es un gas y difunde fácilmente. Cuando llega acá se une al agua y gracias a la anhidrasa carbónica, esto se va a convertir en bicarbonato más un hidrogenión. Y el hidrogenión juega un papel importante antes de que hablemos del bicarbonato. El hidrogenión, si nosotros nos recordamos primero, aquí tenemos oximoglobina, hemoglobina unida al oxígeno, que le da el color. Esta está en un 97%, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tengo tantos hidrogeniones acá, hacen que la oximoglobina se separe. Y al separarse, vamos a ver que tenemos mucha cantidad de oxígeno que está fuera. Entonces, de un lugar de mayor presión va a ir a un lugar de menor presión. Entonces, la gran cantidad del 97% se va a transferir acá y va a difundir. Y a los tejidos pueden utilizar este oxígeno, ¿ok? Y también el oxígeno que está disuelto en el plasma también puede pasar acá porque obviamente tiene mayor presión. Entonces difunden y las células empiezan a utilizar esto. Entonces este pequeño hidrogenión se une a la hemoglobina formando la desoximoglobina o la hemoglobina reducida. También voy a tener hemoglobina que se va a liberar, una hemoglobina libre, y gracias a que el dióxido de carbono nuevamente difunde acá, se va a unir a la hemoglobina, saltando el proceso de unirse aquí a la anhidrasa carbónica para formar bicarbonato, ¿sí? Entonces no pasa ese proceso. Y ese nos va a dar a nosotros la famosa carbaaminohemoglobina. No es carboxihemoglobina, mucha atención porque muchos se confunden en el examen la pegan. Se llama carbaaminohemoglobina, ¿sí? No pasa por la anhidrasa carbónica. Y esta carbaaminohemoglobina transporta el 23% de dióxido de carbono. Bien,
¿Qué pasa ahora? Este bicarbonato que estoy produciendo en grandes cantidades porque han ingresado una enorme cantidad de dióxido de carbono se va a convertir ahora en bicarbonato que sale al plasma y viene a ser el 70% gracias a un intercambiador de bicarbonato cloro, un bicarbonato de anión. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos acá que esta vía es rápida. ¿Sí? Muy bien. Si hay una vía rápida o una vía lenta. El dióxido de carbono difunde al plasma y en el plasma adivinen que tengo anhidrasa carbónica plasmática que a pesar de ser más lento va a terminar convirtiendo el dióxido de carbono y el agua en bicarbonato que se va a sumar a estos 70% más hidrogenio. Bien, esta es una vía lenta. Mucha atención, estamos fijando, si te fijan, cada reacción tenemos que siempre que se libera un dióxido de carbono se va a terminar produciendo ¿qué? Un hidrogenión. Por lo tanto, este medio tiende a ser más ácido, ¿ok? Entonces, un dióxido de carbono, un hidrogenión. Finalmente tenemos que el dióxido de carbono simple difunde y nos va a dar la presión parcial de dióxido de carbono, que es ese dióxido de carbono disuelto en el plasma. Bien, esto sucede en los tejidos. Ahora, ¿qué sucede en el pulmón? Bien, vamos a ver, acá lo vamos a agrandar el mismo proceso acá. Evidentemente ahora vamos a ver un proceso a la inversa, ¿no? Tenemos el glóbulo rojo que llega acá, tenemos el endotelio capilar, ya esto en la barrera alveolo capilar, tenemos el neumocito tipo 1 y el intersticio, obviamente. Ya estando en el alveolo tenemos mucho oxígeno porque aquí todo el tiempo se está recambiando gracias a los volúmenes respiratorios, ¿verdad? Bien. Como tenemos mucho oxígeno, acá el oxígeno gana más afinidad a la hemoglobina, haciendo que se desplace la desoxihemoglobina de su hidrogenión. Por tanto, tenemos oxígeno más desoxihemoglobina, obviamente la poderosa y la infaltable oxihemoglobina. Bien, pero se libera ¿quién? El hidrogenión, que sigue jugando un papel importante. ¿Por qué razón? Para jugar ese papel importante tiene que ingresar al eritrocito ¿quién? Alguien que había salido antes en forma de bicarbonato, que no era un gas. Entra el bicarbonato y se intercambia con ¿quién? Dijimos con el cloro, por este intercambiador. Y entra el bicarbonato y ahora el bicarbonato con este hidrogenión que ha sido donado por esta liberación gracias al oxígeno y la anhidrasa carbónica van a convertir a esto en nuevamente agua y dióxido de carbono. Y adivinen qué pasa con el dióxido de carbono. De un lugar de mayor presión que estaba en el capilar, ahora va a ir ¿a dónde? Afuera y se va a terminar eliminando el dióxido de carbono. Y fíjate que esto era el 70%, entonces mucho dióxido de carbono, como vemos en la flecha gruesa, va a terminar eliminándose. ¿Sí? Ok, bueno, otra forma de eliminar el dióxido de carbono es que se separe la carbaminohemoglobina del dióxido de carbono. Entonces esta era una unión igual laxa, pero como yo tengo menos dióxido de carbono fuera, entonces este dióxido de carbono se libera, la hemoglobina aumenta más niveles de oxihemoglobina y se termina liberando el dióxido de carbono y sigo eliminando más dióxido de carbono, el 23% voy a seguir eliminándolo. Bien, finalmente tenemos la vía plasmática. Nuevamente, si tenemos en el eritrocito una vía muy rápida de gran cantidad de dióxido de bicarbonato que se transforma en dióxido de carbono, en el plasma la anhidrasa carbónica termina haciendo lo mismo, eliminando dióxido de carbono que se convierte en agua y dióxido de carbono que se elimina, ¿sí? Finalmente. Y nuevamente, finalmente, el dióxido de carbono disuelto que va a seguir un gradiente de presión de mayor a menor presión en el alveolo. ¿Ok? Y el oxígeno va a terminar difundiendo finalmente de un lugar de mayor presión a menor presión como lo habíamos estado viendo hasta ahora. ¿Ok? Entonces ya tengo todo el intercambio en ambos lugares. Bien, ahora nos vamos a poner a estudiar las leyes físicas, algunas fórmulas que se suelen preguntar para explicar el transporte de oxígeno. Y para eso tenemos que entender el glóbulo rojo, ¿sí? Y para entender el glóbulo rojo tenemos que adentrarnos y recordar qué sucede con la hemoglobina, ¿ok? Bueno, entonces tenemos acá estas pequeñas subunidades que son las globulinas de la hemoglobina. Y vamos a terminar viendo la saturación de hemoglobina y el efecto Haldane, el efecto Bohr, en el siguiente video. Te pido que puedas ver la curva de disociación de hemoglobina en el siguiente video y te espero en el siguiente video, ¿ok? Bueno, nos vemos ahí.